En este video vamos a hablar de lo que son las cuentas contables. En su momento dijimos que el sistema contable tiene por finalidad procesar los datos de los hechos económicos que ocurren en el ente y que impacten cuantitativamente en su patrimonio. Las registraciones contables se pueden hacer utilizando la ecuación contable dinámica. Sin embargo, la información que contendría es de muy alto nivel y por ello no permitiría identificar en qué lugar del activo, pasivo o patrimonio neto se produjo una modificación, ni tampoco saber cómo se determinó el resultado. Si trabajamos con esas 5 grandes cuentas, activo, pasivo, capital, ingresos y egresos, podemos llegar a conocer la magnitud de sus componentes, pero nunca su composición. Por esta razón es necesario desagregar cada una de esas grandes cuentas en conceptos más específicos. Veámoslo acá en la pantalla. En su momento nosotros dijimos que la ecuación contable era activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Definimos el patrimonio neto como el patrimonio que pertenece al ente y lo definimos por diferencia. El total de los bienes que dispone el ente menos lo que debe es lo que le corresponde, lo que es propio. Cuando estamos en un momento inicial, ese patrimonio neto coincide con el aporte de los propietarios. No hay resultados todavía. La entidad que se ha constituido tiene un objeto, una finalidad determinada. Más allá si esa finalidad es de lucro o no, la realidad es que para cumplir con sus objetivos, el ente tiene que realizar operaciones. Algunas de esas operaciones producen variaciones cuantitativas en la composición del patrimonio, es decir, cambio un activo por otro, reduzco un pasivo, compro un bien con un pasivo, es decir, no generan un resultado. Pero hay otras operaciones que realiza el ente que sí generan un resultado. Y pueden generar resultados de dos tipos, positivos o negativos, o cuentas de ingresos o cuentas de egresos, o cuentas de ganancia y cuentas de pérdidas. Más allá de la denominación que le demos, el ente en general va a tratar de que las cuentas de ingresos sean superiores a las cuentas de egreso para asegurarse su supervivencia. Entonces, en un momento posterior que no coincida con el inicial, vamos a la segunda parte, donde vemos que el patrimonio neto va a estar formado entonces por ese capital inicial que aportaron los propietarios, más los resultados que se pudieran haber generado desde el inicio hasta ese momento. Y esos resultados, como ya dijimos, son resultados que pueden ser ingresos o egresos. Entonces, podemos decir que el activo menos el pasivo, en vez de decir que es el patrimonio neto, podemos decir que es el capital más las cuentas de ingreso más las cuentas de egreso. Podemos reordenar esto y ponemos el activo más el egreso es igual al capital más el pasivo más el ingreso. ¿Esto qué significa? De un lado de la igualdad, activo más egresos, tenemos la inversión. O compro un activo o ejecuto un gasto. Y del otro lado, me da la financiación. Me está diciendo que el capital más el pasivo más los ingresos. ¿Qué quiere decir? El capital, que es lo propio, o sea, esa inversión o ese gasto lo pagué con plata propia, con pasivo, o sea, me endeudé, o con un ingreso que es genuino. Yo podría contabilizar mis operaciones con estas 5 grandes cuentas: activo, egresos, capital, pasivo e ingreso. Y podría hacer mi contabilidad con esto y ya está. El tema está que cuando llegue a determinar el resultado, voy a decir cuantitativamente cuánto tengo en el activo, cuantitativamente cuántos egresos tengo, cuantitativamente cuál es mi capital, cuánto es mi pasivo y cuántos son mis ingresos. Pero no voy a poder decir nada acerca de su composición. Si alguien me pregunta, ¿qué tenés en el activo? No lo sé. Si alguien me dice, ¿cuánto le debes y a quién? ¿Y a qué plazo? No lo voy a saber. El resultado puede ser muy bueno o muy malo. ¿Cómo se generó? Tampoco voy a tener esa información. Me va a faltar datos. Entonces, para cumplir esa necesidad, para suplir esa falta de datos, necesito estas grandes cuentas, segregarlas, abrirlas en otras cuentas. En el otro extremo estaría la posibilidad de utilizar los nombres de cada uno de los elementos que se modifica en cada una de las operaciones que tenemos que contabilizar. Esta opción me va a superar esos problemas que tenía en cuanto a el alto nivel de agregación, pero me genera otros,
pues al no estar determinado un nombre específico para cada elemento particular, daría lugar a que una misma operación se denomine de maneras diferentes durante todo el ejercicio económico. Eso me puede traer aparejado como consecuencia un desorden al momento de confeccionar mis estados contables, pues no se puede sintetizar la información al cierre. ¿Cómo podría explicar esto mejor con un ejemplo? Supongamos que contabilizo el gasto de luz. Entonces viene la factura a la luz y hago un asiento que le pongo luz. Después viene otra factura a la luz y le pongo luz eléctrica. Viene otra boleta a la luz y le pongo Edesur. Los tres, el que lee la cuenta entiende a qué se está haciendo referencia, pero cuando voy a acumular los saldos al cierre, voy a tener tres cuentas distintas para reflejar la misma operación. Es por eso que se utilizan para registrar las operaciones cuentas contables, es decir, la contabilidad se vale de cuentas contables. ¿Qué es una cuenta contable? Es una palabra que agrupa información acerca de hechos económicos de similar característica y que no utiliza nombres particulares. De esta manera, una cuenta contable me acumula mediciones que se refieren al patrimonio del ente. Esa cuenta contable puede ser una cuenta del activo, una cuenta del pasivo, una cuenta de capital, una cuenta de ingresos o una cuenta de egresos. En la cuenta se van a anotar todos los movimientos, los aumentos y las disminuciones que sufre cada una de esas cuentas durante todo el ejercicio económico. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de las cuentas. Las cuentas se pueden clasificar en cuentas patrimoniales, cuentas de resultado, cuentas de movimiento y cuentas de orden. Las cuentas patrimoniales son las cuentas, como ya sabemos, del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio neto. Las cuentas de resultado son las cuentas que pueden ser de ingresos o ganancias, o sea, resultado positivo, y las cuentas de resultado negativo, o sea, las cuentas de pérdida o las cuentas de egresos. Todas estas cuentas integran el patrimonio del ente, pero también hay cuentas que no lo integran, pero que participan en la contabilidad, que son las cuentas de movimiento y las cuentas de orden. Vamos a empezar a hablar entonces de las cuentas patrimoniales, las cuentas del activo. En su momento dijimos que un activo son los recursos de propiedad del ente que poseen un valor económico. Ese valor económico puede ser un valor de uso o un valor de cambio. Valor de uso es la aptitud que tiene el bien de poder ser utilizado durante más de un ejercicio económico. En cambio, el valor de cambio es la aptitud que tiene el bien de ser apreciado en dinero por otros, es decir, de poder ser cambiado por dinero o su equivalente. De esta manera podemos decir que un activo puede ser, por ejemplo, el propio dinero en efectivo, ya sea su manifestación en billetes o o el dinero que esté depositado en una cuenta bancaria, el saldo de una cuenta bancaria. El equivalente en moneda extranjera también es un activo porque tiene un valor de por sí. Un crédito por cobrar es un activo porque alguien en su momento me lo va a terminar pagando, tiene un valor. Una inversión que pude haber hecho en acciones, una inversión que pude haber hecho en un título de deuda, tiene un valor, es un activo, porque en un momento lo puedo vender y alguien me va a dar un dinero o su equivalente por ese bien. Un bien de uso, porque mantiene esa aptitud de ser utilizada durante más de un ejercicio económico, por ejemplo, un inmueble o una computadora, un escritorio, un automóvil, son bienes de uso, son activos que se clasifican como bienes de uso. Esta enunciación que hago de los activos es meramente enunciativa, no es taxativa. Y siempre que el bien mantenga su capacidad de ser utilizado o de tener un valor de cambio, es un activo. ¿Qué es un pasivo? Bueno, en un pasivo tenemos dos tipos de pasivos. Por un lado, los pasivos que se reflejan como compromisos ciertos. Son los asumidos por el ente en favor de terceros. Esto sería, por ejemplo, las deudas que tengo con mis proveedores de mercadería,
la deuda que tengo con los empleados del ente al final del periodo, la deuda que tengo con los organismos que recaudan los impuestos relativos al trabajo, como el sindicato o la propia AFIP. También puedo tener deudas con entidades bancarias por préstamos que me hayan efectuado u otro tipo de deudas. También existen deudas que son compromisos eventuales, no son deudas ciertas como habíamos dicho antes, pero no dejan de ser deuda por ello. ¿A qué me refiero? Las obligaciones se encuentran supeditadas a la concreción o no de hechos inciertos en el presente, pero que tienen una alta probabilidad de ocurrencia en el futuro. Por ejemplo, un empleado al cierre de ejercicio, durante el ejercicio un empleado me hace juicio y al cierre de ejercicio no tengo una deuda cuantificada de cuánto le voy a tener que pagar al empleado. Pero existe el juicio y en el momento en que el juez dicte sentencia va a cuantificar la misma. Entonces, ¿tengo un juicio? Si tengo una deuda, sí. ¿Sería un gasto del ejercicio? Sí. Pero ¿por cuánto es el valor? Y todavía no lo tengo cuantificado. Pero puede suceder que el juez diga que no, que el empleado no tiene razón y yo no tenga ese pasivo. Pero puede suceder que sí. En ese caso es un pasivo contingente. ¿Cuál sería otro caso? Por ejemplo, si vendo bienes con garantía. Ejemplo, vendo mercadería durante un ejercicio y tiene garantía de que en caso de que tuviese una falla esa mercadería, por 6 meses pueden venir y se la reparo sin cargo. ¿Cuál es mi deuda? Por las reparaciones sin cargo que voy a tener que hacer frente por toda la mercadería que vendí en este ejercicio. Y no lo sé, pero existe una probabilidad. ¿Y en qué está esa probabilidad? Y bueno, en función de ciertos factores, por ejemplo el factor estadístico. En general el 3% de la mercadería que uno vende tiene una falla. Entonces uno lo podría llegar a estimar, pero la realidad es que no se sabe. Entonces uno lo puede estimar, pero no con certeza, sino con un cierto grado de probabilidad. Después puede suceder que los hechos me digan que la deuda contingente estuvo evaluada en su justa medida, la evalué en defecto porque estimé de menos los compromisos a los que debía hacer frente, o sobrevaluada porque lo estimé de más. Pero eso lo voy a ver después con los hechos posteriores. En principio, el hecho contingente tiene esa característica, que no lo puedo cuantificar con exactitud. Bien, otra fuente de financiación que tenemos es el patrimonio neto, es decir, ya no me financio con el endeudamiento, sino que me financio con aporte propio del ente. ¿Sí? En el primer caso serían el financiamiento que hacen los aportes de los propietarios, que está representado por la cuenta capital. Bien, dentro de las cuentas de contenido patrimonial nos vamos a encontrar con las cuentas regularizadoras. Una cuenta regularizadora se utiliza para ajustar la evaluación o medición de un saldo de otras cuentas, ya sean del activo, del pasivo o del patrimonio neto. La cuenta regularizadora siempre tiene que individualizar la cuenta a la que regulariza. Se trata de cuentas que son de tipo complementario, que mejoran la exposición de la información contable y corrigen el saldo de las respectivas cuentas principales. Por lo general, la cuenta regularizadora tiene un saldo contrario a la cuenta que regulariza, y en el plan de cuentas se colocan en el mismo rubro donde se halla la cuenta a la que regulariza. Son cuentas que son de tipo de acumulación, es decir, de patrimonio, y tenemos como por ejemplo cuentas regularizadoras del activo, previsión para créditos incobrables que regulariza la cuenta de cuentas por cobrar, intereses positivos adelantados que regularizan las cuentas de clientes o documentos a cobrar, las amortizaciones acumuladas de bienes de uso que regularizan las cuentas de bienes de uso, etc. Estas cuentas sé que son difíciles de entender, en principio lo tenemos que aceptar como un dogma de fe. En el futuro no muy lejano, cuando veamos uno o dos videos más, vamos a entenderlas un poco mejor y luego con la práctica y la ejercitación los vamos a entender perfectamente. Lo que sucede fundamentalmente hay que tener en cuenta que las cuentas regularizadoras, las cuentas en general, tienen un débito y un crédito. Y o las cuentas se debitan o se acreditan. Quizás haya cuentas que tengan más de un motivo por el cual debitarse o acreditarse. Entonces, si vemos en la contabilidad una cuenta debitada, no vamos a saber si está debitada o acreditada por cuál motivo.
Entonces, en ese caso, en que esas cuentas tengan más de un motivo para estar debitada o acreditada, se recurre a una cuenta regularizadora para saber el motivo por el cual se debitó o acreditó. Pero vamos a volver sobre el particular cuando veamos más los saldos y otras cosas más relativas a la cuenta y cuando veamos la ejercitación práctica. Vamos a hablar ahora de las cuentas de resultados. ¿Qué es una cuenta de resultado? Las cuentas de resultados son aquellas cuentas que representan las pérdidas y ganancias de la entidad en un periodo considerado. Hay dos tipos de cuentas de resultado. Tenemos cuentas de resultado positivo y cuentas de resultado negativo. ¿Qué son las cuentas de resultado positivo? Las cuentas de resultado positivo son las que representan las ganancias, los beneficios, las utilidades. También se las conoce como cuenta de ingresos, cuentas de ganancias. Las cuentas de resultado positivo, al contrario, representan las pérdidas. También se la denominan cuentas de gastos, cuentas de pérdidas, cuentas de quebranto. Por ejemplo, podemos tener cuentas de resultado positivo como la cuenta de ventas, donde se registran las operaciones por la venta por el monto total percibido. Sin embargo, sabemos que esa no es la verdadera ganancia. Entonces, para determinar la verdadera ganancia, vamos a tener que detraer de esas ventas el costo de lo que la entidad pagó por esa mercadería que luego revendió. Y ese costo lo vamos a tener reflejado en la cuenta costo de mercadería vendida, que al contrario a la cuenta de ingresos es una cuenta de egreso, pérdida o gasto. Bien, otra cuenta de ingreso puede ser, por ejemplo, un alquiler cobrado, puede ser un interés cobrado, una comisión cobrada. Son todas cuentas de ingresos. Cuentas de egresos y, como recién dijimos, la cuenta del costo de la mercadería vendida es una cuenta de egresos. Si pago alquiler, el alquiler pago es una cuenta de egresos. Si pago luz, gas, teléfono, celular, abono de internet, papelería de oficina, son todos gastos relacionados con la actividad del ente y son gastos porque no se recuperan más. Si pago sueldos y cargas sociales del personal, lo mismo, son gastos que no se recuperan más. Si tengo que pagar un flete, también son gastos que no se recuperan más. Si tengo que pagar un impuesto por mi actividad, un impuesto municipal, ABL, patente, ingresos brutos, es un gasto que me demanda mi actividad y no se recupera más. Por lo tanto, son cuentas de gastos. Bueno, vamos a hablar ahora de las cuentas de movimiento. Ya sabemos que no forman parte de la estructura patrimonial del ente, es decir, que son cuentas de transición, son cuentas transitorias. Eso significa que como máximo al cierre del ejercicio económico se tienen que cancelar. ¿Contra qué se van a cancelar? Y se pueden cancelar contra una cuenta de contenido patrimonial o contra una cuenta de resultado. De esta manera nunca van a aparecer en los estados contables. Son cuentas que conservan cierto nivel de información durante el periodo. Sirven para tomar decisiones y sus saldos son acumulativos. Se utilizan como cuenta de enlace o cuenta puente en el caso de ventas y compras al contado. Pueden brindar información de tipo estadística cuando se utiliza un sistema de registración de tipo indirecto. Por ejemplo, ¿qué sería una cuenta de movimiento? Una cuenta de movimiento que se cancele contra resultados. Por ejemplo, la cuenta de ingresos es la cuenta ventas, pero ¿qué tal si yo quisiera saber cuáles son las ventas al contado y las ventas a crédito? Podría tener en mi contabilidad una cuenta que se llame ventas al contado y otras ventas a crédito. Cuando hago una venta al contado, le imputo a la cuenta venta al contado y cuando hago una cuenta venta a crédito, le imputo a la cuenta venta a crédito. De esa manera, mi contabilidad me va a informar en el periodo que yo quiera cuál es la venta al contado y la venta a crédito que tuve. Pero cuando voy a confeccionar mi estado contable, tengo que poner las ventas totales. Entonces, la cuenta venta a crédito y la venta al contado se tienen que refundir, cancelar contra la cuenta ventas. De manera que en mi estado contable va a aparecer la cuenta ventas,
pero no van a aparecer la venta al contado y la venta a crédito. Lo mismo puede suceder si quiero, por ejemplo, eh, contabilizar las compras en una cuenta compra específica. No utilizar la cuenta mercaderías directamente, sino utilizo una cuenta de compras. La cuenta de compras en sí no significa nada, está en mercaderías. Al final del ejercicio voy a tener que cancelar el saldo de mi cuenta de compras contra una cuenta patrimonial, en este caso la cuenta mercaderías. Todo esto, que parece un poco difícil de entender, cuando veamos la práctica lo vamos a entender un poco mejor. Por ahora lo tomamos como si fuese un dogma de fe. Vamos a hablar ahora de la otro tipo de cuenta que no forma parte del patrimonio del ente. Me refiero a las cuentas de orden. Existen relaciones jurídicas que, si bien no producen alteraciones del patrimonio en el momento en que se generan, pueden llegar a modificarlo en un momento posterior. Estos actos jurídicos tienen un efecto diferido por estar sujetos a ciertas condiciones que, en caso de que ocurran, alteran el patrimonio del ente. Por eso es que la modificación reúne las características de eventual y presuntiva. Como no se modifica el patrimonio en el momento de producirse el hecho de susceptible de registración contable, entonces tenemos que utilizar otro tipo de cuenta diferente a las cuentas patrimoniales para registrar estos hechos que generan obligaciones y derechos de tipo contingentes. Estas cuentas no afectan el patrimonio y advierten que el patrimonio del ente se encuentra comprometido con eventuales obligaciones. Tenemos dos tipos de cuentas de orden: actos sobre los bienes de terceros. La tenencia de bienes de terceros, aunque no se incorporen al patrimonio por transferencia de dominio, generan una responsabilidad o crean derechos que la contabilidad debe reflejar. Por ejemplo, si tengo mercaderías entregadas en consignación. Actos que son sobre riesgos y compromisos eventuales. Hay diversas operaciones que son susceptibles de producir efectos patrimoniales con el transcurso del tiempo, pero son eventuales en el momento en que se tienen que registrar. Ejemplo, una fianza o un aval otorgado, descuentos de cheques en una entidad financiera, etc. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que le salgo de fiador a alguien. Alguien me dice necesita un crédito y le tengo que salir de garante. Fiador, ser garante, ¿no? Le salgo de garante. Yo estoy comprometiendo mi patrimonio, el patrimonio del ente. Soy el presidente de la empresa, le salgo de garante por un crédito que va a tomar un trabajador, por ejemplo. Entonces, yo soy el garante, el fiador. No existe, ya se produjo el hecho, les firmé la garantía. ¿Qué significa eso? Que si el trabajador no paga el crédito, lo voy a tener que pagar yo. Está comprometido mi patrimonio porque existe una obligación contingente sujeta al hecho de que el dependiente no pague su crédito, lo voy a tener que pagar yo. Entonces, eso es un compromiso eventual. ¿Sí? A eso se refiere. Supongamos también que descuento cheques propios, cheques de terceros quiero decir, en un banco. ¿Qué significa esto? Yo entrego cheques que son diferidos a una fecha diferida y el banco me anticipa a fondo sobre esos cheques que yo entrego. La realidad es que el banco en realidad me está prestando dinero y está usando de garantía esos cheques. A medida que esos cheques vayan venciendo, el banco lo va a ir depositando y se va a ir cobrando el crédito. ¿Qué sucede si esos cheques vienen rechazados? El banco no va a ir a buscar a ese cliente para cobrarle. El banco directamente me lo va a descontar a mí, me lo va a cobrar a mí. Entonces existe de mi parte esa obligación contingente de hacerme cargo de ese cheque que venga rechazado. ¿Qué pasa con esas cuentas de orden? ¿Dónde figuran? No aparecen en los estados contables, aparecen en las notas complementarias. ¿Y cuál es la característica que tienen estas cuentas de orden? Funcionan de a dos. En un asiento intervienen las dos partes. Las dos partes son cuentas de orden, la parte deudora y la parte acreedora. Si se concreta el hecho contingente y existe alteración patrimonial, se cancelan entre sí debiéndose reflejar patrimonialmente el hecho. Si desaparece la contingencia, las cuentas se cancelan entre sí
mediante un contrasiento. Nuevamente estas cosas las vamos a ir viendo durante el transcurso de la materia. Vamos a ir viendo cuentas de orden y lo vamos a comprender mucho mejor. Por lo pronto lo tomamos, como digo siempre, como un dogma de fe. Bueno, vamos a hablar ahora de los componentes de una cuenta. El contenido de una cuenta abarca dos aspectos. Por un lado, un aspecto cualitativo y por otro lado, un aspecto cuantitativo o valorativo. El contenido cualitativo se refiere al hecho de que se registra y describe la naturaleza de la operación. Por ejemplo, se coloca una fecha, una leyenda, una explicación detallada de la operación, se hace referencia a la documentación contable respaldatoria. En el aspecto cuantitativo se indica el valor que está expresado en unidades monetarias, es decir, la cuantificación de la operación. Sabemos que las operaciones se registran en el libro diario, y el libro diario, cuando lo hemos visto, vimos que tiene dos columnas para cuantificar. Una columna que se llama debe y una columna que se llama haber. Para saber en qué columna hay que colocar el importe, tenemos que aplicar la siguiente regla que parte de la ecuación contable dinámica, recordémosla. Acá la tenemos en pantalla. La ecuación contable dinámica está al pie, el activo más los egresos son iguales al capital más el pasivo más los ingresos. El activo y los egresos corresponden a la inversión. O invierto en un activo, es decir, en un bien durable, o invierto en un gasto que expira al cual resultados en el mismo momento. Pagué la luz, pagué el teléfono, pagué el celular, pagué un sueldo. Del lado derecho tenemos las fuentes de financiamiento. El capital, o sea, lo pude pagar con fondos propios, lo pude pagar con un pasivo, es decir, con un endeudamiento, lo debo, o lo pude pagar con ganancias que fui generando durante mi ejercicio. Sí, son las fuentes de financiamiento. Esta igualdad es la igualdad que va a primar siempre cuando hagamos una registración contable. El debe es igual al haber. Lo que está a la izquierda es el debe, lo que está a la derecha es el haber. ¿Qué significa? Que tanto las cuentas del activo como las cuentas de egreso aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Lo vemos acá, esto es lo que habíamos dicho antes, el aspecto cualitativo. Las cuentas del activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Lo mismo que las cuentas de gastos o de resultado negativo, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas del pasivo, es decir, todas las que están a la derecha, que son las cuentas de capital, las cuentas de ingreso y las cuentas de pasivo, van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe. Esta es la regla de oro que nos tenemos que acordar casi de memoria, tiene su lógica que la acabamos de explicar, pero hay que acordarnos casi de memoria a la hora de efectuar las registraciones contables. Otro componente que tiene una cuenta contable es su saldo. En cada cuenta vamos a ir agrupando las distintas operaciones que tienen que ver con esa cuenta. De manera que vamos a tener movimientos que están cuantificados al debe y movimientos que están cuantificados al haber de cada cuenta. La cuenta va a tener un saldo. El saldo va a ser la diferencia entre el total del debe y el total del haber por cada cuenta. Si el total del debe es superior al total del haber, la cuenta tiene saldo deudor. Si el total del haber es mayor al total del debe, la cuenta tiene saldo acreedor. Si el total del debe es igual al total del haber, la cuenta está saldada sin saldo o con saldo cero. La realidad es que las cuentas del activo y las cuentas de egreso, como aumentan por el debe y disminuyen por el haber, no pueden disminuir más del valor por el cual aumentaron, de manera tal que las cuentas del activo o las cuentas de gasto siempre van a tener saldo deudor. Al revés, las cuentas del pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de ingresos siempre aumentan por el haber y disminuyen por el debe, de manera que una cuenta, ya sea de capital, de patrimonio, de pasivo o de ingresos,
nunca puede disminuir por más valor del que fue constituida, de manera tal que estas cuentas siempre tienen saldo acreedor. Acá vemos las partes de la cuenta dibujada en forma de T. Tenemos a la izquierda el debe y a la derecha el haber. En el debe vamos a ir colocando todas las operaciones que intervino esta cuenta durante el ejercicio, y en el haber lo mismo, todas las operaciones que tocaron esta cuenta en el haber. Y el saldo es la diferencia. Acá al pie lo vemos. Un caso. Debitamos la cuenta mercadería por 10.000 y la acreditamos por 6.000. El saldo es deudor 4.000. La cuenta de sueldos a pagar. Y bueno, sueldos a pagar, reconocí una deuda por 7.000 y tengo 5.000 al debe. Quiere decir que pagué 5.000. Nunca voy a pagar más de lo que debo. Por lo tanto, el saldo es acreedor de 2.000. La cuenta de deudores por ventas la tenía reconocida por 2.000 pesos al debe y pagué, o cobré mejor dicho, 2.000 pesos. Por lo tanto, no tiene saldo, está saldada. Bueno, vamos a hablar de analizar una cuenta. Con todo lo que hemos visto hasta acá, estamos en condiciones de poder analizar una cuenta. Pero, ¿qué significa analizar una cuenta? Analizar una cuenta es de mucha importancia para que podamos lograr una adecuada registración contable de las operaciones y también una correcta exposición de esa información en los estados contables. Cuando analizamos una cuenta, estamos observando e interpretándola y vamos a tratar de concluir acerca de su naturaleza, el rubro al que pertenece, el motivo por el cual se debita o acredita y el saldo habitual de la cuenta. Por ejemplo, la cuenta caja, que vamos a decir es su naturaleza, que es una cuenta que representa el dinero en efectivo. ¿A qué rubro pertenece? Pertenece al rubro caja y bancos, ya lo vamos a ver seguidamente. ¿Por qué se debita? Bueno, la cuenta caja sabemos que es una cuenta del activo. Sabemos que las cuentas del activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, ¿cuándo se va a debitar? Cuando aumente caja. ¿Y cuándo va a aumentar caja? Cuando se cobre, cuando ingrese plata, por la percepción de dinero. Se debita cada vez que la empresa percibe dinero. ¿Cuándo se acredita? Cuando paga dinero. Se acredita cada vez que el ente efectúa una erogación de fondos. ¿Cuál va a ser el saldo? Y el saldo deudor, porque nunca voy a gastar más plata de la que tengo. Entonces siempre va a tener saldo, más operaciones con saldo deudor, va a ser más la plata que entró que la plata que salió. Entonces el saldo de la cuenta es saldo deudor. ¿Y qué representa el saldo? La cantidad de dinero en efectivo que tiene el ente a la fecha dada. Bueno, vamos a hablar ahora de un plan de cuentas. Como lo dice la filmina que tenemos ahora en pantalla, un plan de cuentas resulta ser un conjunto de cuentas, que son las que se utilizan para registrar las operaciones del ente, así como también las operaciones contingentes y las otras circunstancias que pudieran afectar la situación patrimonial, económica y financiera y la evolución del patrimonio neto del ente emisor. Esta clasificación viene un poco a cuento porque las registraciones de las operaciones del ente se está refiriendo a las operaciones que tienen que ver con terceros, en tanto que las otras circunstancias pueden ser valuaciones o mediciones que se tienen que hacer con relación al patrimonio del ente emisor y que son susceptibles de registración contable y como tal necesitan de una cuenta que esté ubicada en un plan de cuentas para poder registrarse adecuadamente, pero no necesariamente refleja una operación en relación con un tercero. ¿Cuáles son las características del plan de cuentas? Acá están detalladas y dice que es sistemático. ¿Qué quiere decir que el plan de cuentas sea sistemático? Eso significa que el plan de cuentas tiene que estar ordenado de una manera conforme a pautas específicas que haya emitido el propio ente cuando codificó el plan. Que sea flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Que permita agregar, modificar o eventualmente eliminar alguna cuenta con cierta facilidad de acuerdo a lo que el ente propiamente necesite.
Cuando uno confecciona un plan de cuentas, lo confecciona en un momento, pero con el devenir del tiempo y las operaciones, resultan necesidades de adecuación, agregar nuevas cuentas, eliminarlas o modificarlas. La flexibilidad es la posibilidad de adaptación que tiene ese plan de cuentas en ese momento a las nuevas realidades. Homogéneo. Que el plan de cuentas sea homogéneo significa que las cuentas se tienen que agrupar en función de características comunes. Ahora vamos a ver cuáles. Que sea claro. Eso significa que sea de fácil comprensión, que tenga una terminología que más allá que sea de la jerga contable, que sea entendible para cualquier persona media. Al elaborar un plan de cuenta tenemos que tener en cuenta hacia quién va dirigida la información contable, es decir, los usuarios internos y los usuarios externos. ¿Qué son los usuarios internos? Bueno, los directores, los accionistas, son demandantes de información contable para ver cómo viene el giro de sus negocios. ¿Quiénes son los usuarios externos? También ya lo hemos hablado en una oportunidad. Se refiere a los consumidores de información contable externos, es decir, un cliente, un proveedor, un organismo recaudador, una entidad bancaria. También para elaborar el plan de cuentas tenemos que tener en cuenta qué tipo de contabilización se ha de efectuar. ¿A qué se refiere eso? Si se va a contabilizar de manera centralizada o de manera descentralizada. ¿Para qué? Para saber qué tipos de cuenta utilizar. Si se va a utilizar un programa de computación o la contabilidad a la vieja usanza, la contabilidad a mano. En general ya la contabilidad es toda computarizada y como tal el plan de cuentas tiene que ser codificado. Para codificar un plan de cuenta, ¿para qué se hace? Y bueno, codificar un plan de cuentas se hace porque eso facilita el procesamiento contable. La codificación implica una ordenación de las cuentas. Por lo general, por los usos y costumbres, se agrupan primero las cuentas del activo, luego de las del pasivo, seguidas de las del patrimonio neto, luego las cuentas de resultado positivo y luego las cuentas de resultado negativo. Dentro de cada uno de estos grandes grupos, ¿no? Se van desagregando, pasando de la cuenta recompuesta, la cuenta compuesta y la cuenta analítica. Habíamos visto justamente que con activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y egresos ya podíamos contabilizar, pero teníamos el problema de que no podíamos conocer la composición de esa contabilidad. Por eso necesitamos recurrir a cuentas. Estas cuentas entonces, activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y egresos, son cuentas que se denominan recompuestas, son cuentas supramadres, digamos, ¿no? Luego se van a agrupar en cuentas que se llaman compuestas. Y por último la cuenta, que es la cuenta analítica. Ahora lo vamos a ver justamente. ¿Cuándo se usa un plan de cuentas? Y bueno, el plan de cuentas lo va a utilizar el empleado contable para conocer ante cada operación que tiene que registrar cuáles son las cuentas más apropiadas para reflejar esa operación. Hecho estos comentarios, seguidamente vamos a ver acá en la filmina siguiente un ensayo de lo que es un plan de cuentas. Bueno, acá tenemos un modelo de plan de cuentas. No es el plan de cuentas, es un plan de cuentas, porque como habíamos visto, cada entidad va a confeccionar su propio plan de cuentas de acuerdo a sus propias necesidades de información que debe de satisfacer. El activo sería la cuenta recompuesta. La cuenta compuesta sería el rubro cajibancos, el rubro inversiones, el rubro créditos por ventas, el rubro otros créditos, el rubro bienes de cambio, el rubro otros activos. Y luego tenemos la cuenta compuesta, que podría ser el nombre banco, sería la cuenta compuesta, y la cuenta analítica, banco ciudad, cuenta corriente, banco nación, cuenta corriente, banco provincia, cuenta corriente. ¿Sí? En el caso de que fondo fijo sería la cuenta compuesta y la cuenta analítica, que es la que recibiría la imputación contable, podría ser fondo fijo administración, fondo fijo planta, fondo fijo gerencia. ¿Sí? Podríamos tener una cuenta que se llame caja o dinero en efectivo,
que sea una cuenta compuesta, y la cuenta analítica sea caja sucursal Villa del Parque, caja sucursal Lugano, caja Casa Matriz. A eso se refieren las cuentas recompuestas, compuestas, compuestas y simples o analíticas. Bien, acá tenemos un modelo de plan de cuentas, como están agrupados, fíjense, eh, por conceptos homogéneos, las inversiones por un lado, los créditos. Y lo mismo tenemos acá, los otros activos, y acá tenemos los bienes de uso, ¿no? Todas las cuentas que pueden formar la parte de los bienes de uso, los bienes inmateriales. Tenemos las cuentas del pasivo, que el pasivo sería la cuenta recompuesta, los rubros cuentas por pagar, la cuenta compuesta, deudas bancarias la otra cuenta compuesta, remuneraciones y cargas sociales, los rubros deudas impositivas y otras deudas. Y luego las cuentas analíticas o simples, que son estas que reciben. La cuenta por proveedores puede ser una cuenta compuesta y la cuenta analítica el nombre de cada proveedor. Tenemos acá el rubro caja y banco que conforma el patrimonio neto. La cuenta recompuesta sería la de patrimonio neto, la cuenta compuesta, la cuenta capital, y dentro de la cuenta capital tenemos capital suscripto, capital integrado, ajuste de capital, prima de emisión de acciones y descuento por emisión de acciones. No se preocupen por estos conceptos, ya lo vamos a ir viendo detenidamente con la materia. Lo mismo tenemos la cuenta compuesta, el rubro reservas y el rubro resultados. Después tenemos las cuentas de ingreso y las cuentas de egresos. Fíjense, a la de ingreso le puse ventas, ingresos por servicios, intereses por plazo fijo. Y a la derecha tenemos una serie de cuentas que representan los egresos, gastos o las cuentas de resultado negativo.